Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, apreciados. Muchas gracias por sintonizar este programa. Me gustaría saber, es un programa de preguntas y respuestas patrocinado por el ministerio Secrets Unsealed en la ciudad de Fresno, California. Les habla el pastor Esteban Bor. Quiero mencionarles que si ustedes tienen preguntas sobre la Biblia que les gustaría que contestáramos, con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros y vamos a hacer lo posible por responder su pregunta. Les voy a dar la dirección electrónica a donde pueden comunicarse con nosotros. Esta es la dirección tv@zoomtv.org. Nuevamente tv@zoomtv.org. Con mucho gusto recibiremos sus preguntas y las procuraremos contestar. Hoy tenemos una pregunta muy importante, tiene que ver con el bautismo, pero antes de contestar la pregunta queremos pedir que Dios dirija nuestros pensamientos en los próximos minutos. Así que les invito con reverencia, donde quiera que estén, a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu palabra, contestar esta pregunta importante. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Si alguien está viendo este programa que no ha tomado el paso del bautismo, te ruego, Señor, que hoy sea el día que tomen esa decisión. Gracias te damos por escucharnos. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. La pregunta es esta: ¿cuándo escribe Dios nuestro nombre en el libro de la vida? La persona dice: yo siempre creí que el nombre se escribe en el libro de la vida cuando la persona nace, y luego si más adelante se determina que no merece estar allí, entonces el nombre se borra. La segunda opción que la persona presenta es si el nombre es escrito de la siguiente manera: Dios hace provisión para nuestra salvación, aceptamos esa salvación. Cuando aceptamos la salvación, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida, y luego más adelante, cuando muramos o cuando estemos vivos, el juicio final, Dios examinará nuestras vidas para ver si en realidad vivimos de acuerdo a las pautas que Él estableció, y entonces, dependiendo de eso, Dios retiene el nombre o Dios borra el nombre del libro de la vida. ¿Cuál de las dos opciones es correcta? Bien, tomemos en primer lugar el caso de Adán, el primer personaje creado en la historia de este mundo. Todos sabemos que Adán pecó, y cuando Adán pecó, perdió su santidad, es decir, llegó a ser pecador. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No solamente la muerte física, si la persona no se arrepiente, la muerte eterna, muerte de la cual no hay resurrección. Ahora yo pregunto, cuando Adán pecó, ¿podía él estar seguro que su nombre iba a ser escrito en el libro de la vida a pesar de que había pecado y merecía la muerte? ¿Cómo no? Pero Adán tuvo que arrepentirse de su pecado, tuvo que confesarlo y tuvo que creer en Cristo Jesús como su Salvador personal, ofreciendo una víctima que representaba el sacrificio futuro de Cristo Jesús. Es decir, tenía que pasar por una experiencia de conversión, y cuando Adán se convirtió, su nombre entonces fue escrito en el libro de la vida. Es decir, el nombre es escrito en el libro de la vida cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado y por la gracia de Dios tiene fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Quiero leerles una cita muy interesante. Esta viene de la matutina La maravillosa gracia de Dios, página 143. Es un libro que se escribió originalmente en inglés. Yo traduje esta cita al español. Dice lo siguiente esta cita en cuanto a cuándo el nombre de una persona es escrito en el libro de la vida. Dice lo siguiente: presten atención a estas palabras todos los que han recibido la impresión de imprimir,
la impresión de Dios por medio del bautismo, recordando que Dios ha colocado sobre ellos su firma y los ha declarado sus hijos e hijas. Así que hay varias cosas importantes en cuanto a esto. Aquí la escritora está refiriéndose al bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautizó, se oyeron las palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. Ella dice que cuando una persona se bautiza sucede algo similar. Dice en primer lugar que la persona recibe la impresión de Dios, es decir, Dios imprime su favor en esa persona. Y luego dice, en otra forma, que Dios coloca sobre ellos su firma, es decir, Dios está diciendo: este es mío, esta es mía. Y luego dice que los declara hijos e hijas de Dios en el bautismo. Es decir, nosotros llegamos a ser miembros de la familia de Dios en el momento del bautismo. Llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús, y como Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hermanos y hermanas de Jesús, entonces Jesús y nosotros tenemos el mismo Padre. Es decir, el bautismo es algo muy serio, porque Dios imprime sobre nosotros su nombre, coloca su firma allí diciendo: este es mío, esta es mía, y declara que somos hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo. Sigue diciendo la cita: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que en verdad han formado una relación de pacto con Dios. Es decir, el bautismo es un pacto con Dios, es el momento que hacemos el pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la fórmula del pacto. Así que en el bautismo están presentes, según esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante eso, están presentes en cada bautismo, según esto. Luego sigo diciendo, ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y recibido a Cristo en el templo del alma. Ahora fíjense, estos candidatos han ingresado a la familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que el nombre es inscrito en el libro de la vida cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado y tiene fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Y el primer personaje en pasar por esa experiencia fue Adán, porque cuando Adán pecó, se hizo reo de muerte, no solo muerte física, muerte eterna. Pero cuando se arrepintió, confesó su pecado, confió en Cristo Jesús a través del sacrificio, el nombre de Adán fue escrito en el libro de la vida. Ahora quiero leerles otra cita relacionada con esto que indica nuevamente que una persona es inscrita en el libro de la vida en el momento en que se convierte. Y luego una persona es juzgada de acuerdo a cuándo nació. Es decir, Dios hace el juicio cronológicamente. Esta cita viene de ese famoso libro, El conflicto de los siglos, página 537, Conflicto de los siglos 537. Y aquí está hablando del juicio, cuando cada nombre aparece ante el gran tribunal supremo. Dice la escritora de este libro: a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Muy importante esto. A medida que se abren los libros de registro, es decir, cuando mi nombre surge en el juicio, las vidas de todos los que han creído en Jesús, no de los impíos, porque esos son juzgados durante el milenio y después del milenio, sino los que han creído en Jesús, pasan ante Dios para ser examinados por Él. Y claro, alguien podría preguntar, ¿y por qué Dios va a examinar los nombres de aquellos que han creído en Jesús? ¿Acaso todos los que han creído en Jesús no son verdaderos creyentes? La respuesta es que no. En la iglesia hay trigo y cizaña. Es decir, hay verdaderos creyentes y creyentes falsos. En la iglesia hay peces buenos y hay peces malos.
Los peces representan personas. Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. También tenemos en la iglesia vírgenes sabias y vírgenes fatuas, es decir, creyentes verdaderos y falsos. Hay personas, según el apóstol Pablo, que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad. Inclusive hay personas que reclaman el nombre de Jesús. Y dice en el Evangelio según San Mateo, al capítulo 7, 21 al 23, que dicen, Señor, Señor, ¿acaso no echamos demonios en tu nombre? ¿Acaso no hicimos milagros en tu nombre? ¿Acaso no dimos profecías en tu nombre? Tienes que aceptarnos. Jesús va a decirle a esos que profesaron su nombre, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Así que todo el que profesó creer en Jesús, su vida será examinada en el juicio. Ahora la pregunta clave es, ¿en qué orden aparecen los nombres en el juicio? Bueno, la escritora sigue su cita dándonos la respuesta a esta pregunta. Empezando con los que vivieron primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Así que fíjese que el juicio se hace en orden cronológico, empezando con los que primero vivieron. Adán fue el primero que vivió, es el primero en ser juzgado en el juicio que comenzó en 1844. Y así cronológicamente cada generación sucesivamente es juzgada y finalmente termina con el juicio de los que están vivos. Es decir, al final de la historia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, va a haber un juicio de todos los que están vivos. Todos los que profesaron el nombre de Jesús, estando vivos, van a ser juzgados. Aquellos que en realidad confiaron en Jesús, que se demostró en su vida de obediencia, recibirán el sello de Dios. Mientras que aquellos que profesaron a Jesús, pero su vida negó su profesión, recibirán la marca de la bestia y sufrirán eterna perdición. Así que los nombres son inscritos en el libro de la vida cuando la persona cree en Jesús. Pero cuando se examina el nombre en el juicio, se mostrará si la creencia y la confianza de la persona en Jesús fue genuina o fue falsa. Ahora yo pregunto, ¿es posible que una vez que un nombre haya sido escrito en el libro de la vida, que ese nombre sea borrado? Claro, cuando llega ese nombre, aparece ese nombre en el juicio, sí es posible que ese nombre sea borrado si las acciones no concuerdan con la profesión. Vamos a leer en la Santa Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 5. Donde nos dice claramente qué nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Dice ahí en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese que Jesús dice, el que vence, él no va a borrar su nombre del libro de la vida. Por el otro lado, hay personas cuyo nombre no va a estar allí. En Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 14 y el versículo 15 dice algo muy interesante. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y el infierno, que ya vimos en un programa anterior, que no es infierno, es el sepulcro. El sepulcro y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así que no solamente tenemos que asegurarnos que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, sino también que ese nombre sea retenido en el libro de la vida. ¿Y cómo se retiene el nombre? Sencillamente porque por sus frutos los conoceréis. El fruto demuestra si la persona en realidad se entregó a Cristo Jesús. Porque una persona que dice yo soy de Cristo y vive como el diablo, la vida demuestra que su profesión es falsa. Por esa razón la Biblia dice que seremos juzgados por obras, aunque somos salvos por gracia a través de la fe.
salvos por gracia a través de la fe, pero juzgados por obras, porque las obras demuestran si nuestra fe fue genuina o no. Ahora hablemos por unos momentos en cuanto a cómo debemos ser bautizados, porque si en el momento del bautismo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, necesitamos saber cuándo debemos bautizarnos y cómo debemos bautizarnos para que nuestro nombre sea anotado allí. Bueno, en primer lugar, el bautismo significa unión con Cristo. Es el momento cuando yo me arrepiento, confieso mi pecado, confío en Jesús y lo demuestro siendo bautizado. Vamos a leer del libro de Gálatas para que vean que el bautismo es unión con Cristo Jesús. Gálatas el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 26 hasta el versículo 28. Dice allí, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Noten, somos hijos de Dios por la fe en Cristo y demostramos esa fe por el bautismo, y cuando nos bautizamos estamos vestidos de Cristo, es decir, tenemos la justicia de Cristo Jesús, estamos en Él. Ahora, el bautismo no solamente significa unión con Jesús, también significa unión con su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a anotar eso en 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13, dice lo siguiente. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Así que fíjense que cuando somos bautizados en un cuerpo, y el cuerpo de Cristo es su iglesia. Es decir, el bautismo significa unión con Cristo y unirse con su iglesia. Yo he visto personas que me dicen, pastor, yo quiero bautizarme para unirme con Jesús, pero yo no quiero unirme con ninguna iglesia. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en el bautismo nos unimos con Cristo Jesús y nos unimos a su cuerpo, que es la iglesia que enseña la verdad. Ahora ustedes dirán, bueno, hay muchas iglesias en el mundo, entonces, ¿a cuál iglesia pertenezco? Bueno, deben pertenecer a la iglesia que enseña la verdad lo más cerca posible a lo que enseña la Sagrada Escritura. Y en ese momento, cuando la persona se bautiza, esa persona se une con Jesús y se une también con su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿cómo debe bautizarse una persona? ¿Cómo debe una persona participar de este rito, esta ceremonia, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida? Bueno, en primer lugar, les voy a decir cómo no se debe bautizar una persona. Una persona no debe bautizarse cuando es bebé. Y ustedes dicen, ¿pero por qué no? ¿Por qué no bautizar a una persona cuando es un bebé? Para quitarle la mácula, para quitarle el pecado original, según enseña la Iglesia Católica. Sencillamente porque la Biblia nos da una pauta clara sobre cuándo nos debemos bautizar. La Biblia dice que debemos nosotros creer en Jesús para ser bautizados. Si tenemos que creer en Jesús para ser bautizados, entonces un bebé no puede hacer eso, porque un bebé no cree, no ha llegado a la edad en que pueda hacer eso. La Biblia dice que debemos nosotros arrepentirnos del pecado, en Hechos 2:38. Un bebé no puede arrepentirse del pecado, porque un bebé no entiende ni siquiera lo que es pecado, no ha llegado a la edad en que pueda comprender eso. Ahora entonces, el bautismo no debe ser de infantes, el bautismo es de adultos. Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Imagínense eso, no lo bautizaron cuando era un bebé, lo dedicaron sí, pero no lo bautizaron. Se bautizó cuando tenía 30 años. Y en la Biblia todos los bautismos fueron de adultos. El eunuco etíope fue bautizado como adulto. El carcelero de Filipos fue bautizado adulto. Juan el Bautista bautizaba a la gente que era adulta, porque la gente que es adulta puede arrepentirse del pecado, puede creer en Jesús, puede confesar sus pecados y puede pasar por este rito. Así que la Biblia no enseña el bautismo por aspersión ni por infusión. Tiene que ser el bautismo por inmersión.
Y tiene que ser cuando una persona ya es adulta y comprende lo que está haciendo. Es decir, el bautismo tiene que ser cuando una persona ya ha alcanzado la edad de la razón, y en segundo lugar, debe ser el bautismo por inmersión. La persona debe ser sumergida bajo el agua. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque la Biblia, por ejemplo, dice que Jesús entró al agua y salió del agua cuando se bautizó. Ese retrato que presentan por allí, donde está Juan el Bautista en la ribera del Jordán, y tiene como una copita y Jesús está parado allí y Juan le está echando un poquito de agua bendita en la cabeza, eso no es bíblico. La Biblia dice que ambos entraron y salieron. Lo mismo el eunuco etíope. Dice que Felipe y él entraron al agua y salieron del agua. Es más, la palabra bautismo o baptizo en griego significa sumergir. El bautismo, en otras palabras, es por inmersión, por sumersión. Alguna persona podría decir, bueno, a mí no me gusta eso y lo hago a mi manera. Eso es señal de desobediencia a Dios. Las obras demuestran que la persona no ha hecho una entrega total de su vida al Señor Jesús y que está dispuesto de obedecer lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces el bautismo tiene que ser por inmersión. Y ¿saben algo interesante? Yo he tenido el privilegio de visitar la ciudad de Roma. Y en Roma hay varios bautisterios muy antiguos, es decir, tanques bautismales, donde bautizaban en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana. Es decir, eran unas piscinas, unas albercas grandes llenas de agua, que significa que el bautismo era por inmersión. La gente era bautizada en bautisterios. No tiene que bautizarse necesariamente en un bautisterio. Se puede bautizar en el mar, se puede bautizar en un lago, es decir, donde haya suficiente agua para bautizar. En Juan 3:23 dice que Juan bautizaba en cierta región del Jordán porque había allí mucha agua. Ahora, si el bautismo fuera por aspersión, no se necesitaba mucha agua. Claramente el bautismo es por inmersión. Ahora alguno preguntará, pero pastor, ¿por qué es necesario hacerlo por inmersión? ¿Por qué Dios lo estableció así? Se lo voy a explicar. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una ceremonia bautismal. Tal vez muchos de ustedes sí, otros no. Les voy a explicar para beneficio de aquellos que nunca han visto un bautismo por inmersión, cómo es que sucede. Imaginémonos que va a pasar en el mar. Mucha gente quiere ser bautizada en el mar porque la Biblia dice que Dios va a echar nuestros pecados en el profundo mar, pero no tiene que ser en el mar. Pero sí tiene que ser por inmersión. La persona está parada allí, el pastor está parado mirando hacia la gente que está en la playa, la persona está de medio lado, el pastor levanta la mano y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y entonces el pastor toma a la persona y la sepulta debajo del agua y entonces vuelve a sacar a la persona del agua. Ese es el bautismo por inmersión. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo último que hace la persona que va a ser bautizada antes de que el pastor la sumerja? Bueno, ustedes saben qué es. La persona deja de respirar. Más le vale dejar de respirar, ¿verdad? Porque debajo del agua no puede respirar. Es decir, deja de respirar. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace la persona cuando sale del agua? Oh, yo he tenido muchos bautismos, he oficiado. La persona respira de nuevo. ¿Saben lo que ha sucedido? En miniatura, esa persona ha repetido la experiencia de Jesús, porque Jesús en la cruz expiró. La Biblia dice que expiró, dejó de respirar. Lo colocaron, lo enterraron en el sepulcro, y allí en el sepulcro no respiró. Pero muy temprano, el primer día de la semana, Jesús resucitó. Es decir, salió del sepulcro a novedad de vida. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando una persona se bautiza, en realidad está incorporándose en Cristo porque está repitiendo en miniatura la experiencia de Cristo Jesús. Un bautismo por aspersión destruye el simbolismo, porque aspersión no es una sepultura, no es una muerte del pecado, no es una resurrección, es un poquito de agua bendita sobre la cabeza. Así que en el bautismo nosotros repetimos en miniatura la experiencia de Jesús
Y en ese momento Jesús nos incluye en Él. Ya no tengo que preocuparme por lo que el Padre piensa de mí, porque estoy en Cristo. Cristo es mi abogado, Cristo es mi mediador, mi intercesor. Él me representa ante Dios desde ese momento en adelante, porque yo me incorporé en Él. Llego a ser miembro de su familia. ¡Qué gloriosa verdad! Ahora, ¿cuán importante es el bautismo? Algunos dicen, bueno, el bautismo es importante, pero es opcional. Si quiero me bautizo y si no, no. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y el versículo 15 y 16, las siguientes palabras. Marcos 16, 15 y 16. Aquí Jesús le está hablando a los discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que fíjense, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Algunos usan la excusa del ladrón en la cruz. Dice, bueno, el ladrón en la cruz se arrepintió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que iba a estar en el paraíso ese mismo día, sino le dijo ese día que iba a estar con él en el futuro en el paraíso. El ladrón en la cruz, dicen, no se bautizó, y sin embargo Jesús dijo que se iba a salvar. Lo que yo le digo a la gente que declara esto es, tú no eres ladrón y no estás en una cruz. Es decir, el ladrón no podía bautizarse por las circunstancias, pero Dios conocía su corazón. De la misma manera, una persona que recibe a Cristo, si digamos está encamada, no puede bautizarse por alguna circunstancia, entonces Dios acepta la condición del corazón de la persona que quiso bautizarse, pero físicamente no le fue posible. Así que la Biblia es clara que el bautismo debe ser de una persona que entiende lo que está haciendo, el bautismo debe ser por inmersión y el bautismo significa incorporarse a Cristo Jesús e incorporarse a su iglesia. Así que esta pregunta que surge, ¿cuándo es el nombre anotado? Cuando una persona cree en Cristo Jesús. Y luego hay que perseverar en Cristo, porque el que perseverar hasta el fin, será salvo. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, envíenos sus preguntas a tvzoomtv.org. Dios les bendiga. Espero verles en la próxima. Bendiciones.